Se suma a esta conversación, qué bueno, la doctora Susan Bueno, investigadora del Instituto de Inmunología. Doctora, ¿cómo le va? Felicitaciones por todos sus premios, nominaciones, me alegro mucho, en la investigación, se lo merece. Tan trabajadora, gracias, tan Rodrigo. profesional, me alegro mucho. Felicitaciones, Susan. Muchas gracias, Rodrigo, y gracias por la invitación al programa el día de hoy. Bienvenida. Doctor Erazo, ¿cómo le va? Buen día, ex ministro de Salud. Saludarte. Tanto tiempo, un gusto. ¿Qué tal, ¿Está bronceadito? Rodrigo? ¿Está de vacaciones, doctor, o no? Sí, estoy de vacaciones. Está bonito, me encantaron las vigas de arriba. Yo estuve de vacaciones 2 semanas, así que se salvó de mí durante 2 semanas. Lo vimos en Viña. No, fui a Villarrica, se equivocó. Capaz que me confundió con la mascarilla. No, pareciera ser que estaba... Pensé que estaba el Festival de Viña. Es que tiene razón. Fue un programa que grabamos que hoy día va a las 3 de la tarde. Sí, tiene toda razón. Estuve grabando ahí, estuve grabando. Oiga, bueno, gracias por estar. Fíjense que estábamos recién hablando con el doctor Con. Me imagino que estaban escuchando al aire. Si no están, se los resumo. Me dice que está en una ocupación mayor a tope en la posta central. Los pacientes graves se están quedando en la urgencia. La posta central ya tiene una capacidad reducida. Están haciendo malabares, un sistema que está estresado. Está llegando niños y niñas de 5 años muy complicados y afectados. Y están falleciendo. Cuando yo le pedí que me segmentara ahí en la posta central, la gente que está falleciendo son de edades extremas, enfermedades crónicas y no vacunados. Susan, ¿cuál es tu visión? Tú que has sido tremendamente importante en el desarrollo de la vacunación acá en Chile. ¿Cuál es tu visión de lo que estamos viviendo en el día de hoy? Bueno, primero que todo tenemos que tener en cuenta de que este virus ha demostrado tener y realizar características bastante sorprendentes, como es el caso de la generación de estas variantes que cada vez corresponden a versiones nuevas de este virus que van teniendo características diferentes, y la que estamos viviendo actualmente es una característica de muy alta transmisibilidad, que de hecho esta variante se generó o se identificó, se dio la alerta de la aparición de esta nueva variante a finales de noviembre del año pasado y se diseminó por todo el mundo muy rápidamente, causando un número de casos que no se había visto antes durante toda la pandemia. Claramente este microorganismo tiene características quizás de virulencia un poco menos reducidas de lo que habíamos visto con las variantes anteriores, y sin duda la vacunación ha tenido un rol muy fundamental para prevenir el desarrollo de enfermedad severa. Sin embargo, como el número es tan grande de personas que se están infectando diariamente a nivel del mundo y por supuesto en nuestro país, esto significa de que a pesar de que el porcentaje de personas que desarrollan enfermedad severa es menor de lo que habíamos visto con las otras variantes, dado que el número es tan grande, de todas maneras esto significa para nuestro sistema de salud una cantidad muy importante de personas que están consultando en las urgencias, que están quedándose en los servicios de atención hospitalizados y utilizando los servicios que son de atención de pacientes más críticos. Claro. Obviamente lo que decía el doctor Con, que también es muy importante que la población lo conozca y también insistir en este punto, es que las personas justamente que desarrollan las enfermedades más graves y la mayor letalidad es justamente en aquellas personas o que no están vacunadas o que tienen un esquema de vacunación incompleto. Por lo tanto, es muy importante adherirse a la vacunación y mantener las normas de prevención del contagio, porque claramente esto está afectando a nuestros sistemas de salud que están ya en un sistema de sobreexigencia y que obviamente también a medida que vaya aumentando los casos, la cantidad de personas que vayan desarrollando enfermedad severa va a seguir siendo importante y va a seguir impactando muy fuertemente en nuestro sistema de salud. Buen resumen, Susan. Doctor, usted hace 2 semanas acertó, me dijo una frase: estamos a puertas de una tormenta perfecta, y acertó, lamentablemente se lo digo, usted que tiene tanta experiencia, apuntó por todo lo que observaba, que una tormenta perfecta por todo lo que se estaba dando, incluso ponía en una bolsa las vacaciones, la liberación de la gente, etcétera, etcétera. Bueno, el tiempo, lamentablemente, lo subrayo, le dio la razón. Hay más fallecidos, hay más casos. Esa tormenta perfecta todavía sigue, esa tormenta perfecta se va a extender. ¿O podemos pensar o podemos tirar el tejo pasado de que empieza esta curva más descendente, doctor, o estoy equivocado? Bueno, saludar en primer lugar también a la doctora Bueno, al doctor Con y Rodrigo. Creo que cuando uno hace estos análisis, mira la realidad internacional, mira la realidad sanitaria de nuestro país
Y claramente veníamos observando a nivel de los centros asistenciales ambulatorios, atención primaria, SAPU, un aumento de consultas respiratorias. Las manifestaciones clínicas del Omicron son fundamentalmente infecciones respiratorias altas, en los niños sobre todo también. Solo un dato que es parte de la tormenta perfecta. Fíjate que en estos 50 y tantos días que lleva el año, llevamos más de 1 millón de casos. Y sumando los 2 años anteriores, 1.200.000, o sea, prácticamente hemos duplicado, o sea, hemos superado con creces a todo el año pasado ya el número de casos. Claro. Y en ese sentido también los promedios de 100 fallecidos por semana, creo yo, son un llamado de alerta y la pregunta justamente que tú me haces, ¿vamos a continuar en este escenario? Yo creo que va a depender de la respuesta sanitaria que tengamos. América Latina está bajando todos sus países, por lo menos los que son cercanos, fronterizos, los casos. Hay una curva natural que tiene aparentemente Omicron, pero también hay algunos países como Alemania, por ejemplo, que tiene una curva rara, o subió, bajó, volvió a subir. Y hay otros países como Dinamarca, Noruega, que tienen como una M, ¿eh? Suben, bajan, vuelven a subir y están bajando. Entonces, esta tormenta perfecta finalmente tiene que ver con un factor de recurso humano que lo conversábamos en esa oportunidad, Rodrigo. Sabíamos que venían las vacaciones, las aglomeraciones en las principales regiones. Bueno, tú estuviste en Villarrica, yo estoy en Panguipulli. Es impresionante la cantidad de gente, la movilidad, los hacinamientos de vacaciones que se producen, ¿no? Se juntan 4 familias, 5 familias. Entonces, estos mensajes de comunicación de riesgo creo que hay que mejorarlos sensiblemente, y yo creo que el retorno a clases, el retorno a la actividad laboral puede generar un rebrote. Wow. Que yo creo que puede ser extremadamente complejo si no somos cautelosos y razonables en las medidas que se adopten. Yo creo que el retorno a clase nos vamos a jugar todos por una responsabilidad social, de la necesaria educación que tienen que tener los niños. Pero a mí me parece que el protocolo del Ministerio de Educación no es lo suficientemente consistente para dar confianza técnica. Yo creo que hay que revisar esto, que se suspenden los aforos. No se pueden hacer medidas sanitarias en la medida de lo posible, así lo dice el protocolo. Creo que hay que revisar también la exigencia de la vacunación o promover estrictamente la vacunación en los niños, en los paradocentes y en los profesores. Y el escenario de casos tiene que ir a la baja y tiene que hacer análisis comunal. Uno no puede estar trabajando con promedios para el retorno a clase. Eso es un mensaje que yo creo a mí me preocupa. Yo voy a abordar el tema en un ratito más con alcaldes, porque es un tema que a mí también me parece que es absolutamente debatible. Susan, cuando aparece el concepto de esta cuarta ola, ¿es una cuarta ola que es lógica, que está bien determinarla así, es una exageración, es una normalidad, los virus hacen su pega, van apareciendo? Esa es la misión que tienen los virus, encuentran un cuerpo, pum, se van duplicando, van apareciendo otras variantes, que a nosotros nos puede asustar muchísimo. El análisis de ustedes dicen que Omicron se calculó que tiene una capacidad de transmisión cerca de 1.4 veces mayor que la anterior. ¿Es una cuarta ola o hablamos de otra cosa ahí? A ver, aquí yo creo que es muy importante, primero que todo, tener en cuenta de que mientras exista a nivel mundial países en donde los niveles de vacunación están bajos, están muy bajos, y otros que tienen niveles de vacunación altos, va a existir la probabilidad de que sigan apareciendo variantes de preocupación, que tengan características nuevas, que puedan ser más transmisibles o puedan generar enfermedades con condiciones que no la habíamos visto anteriormente. Entonces, y justamente como usted lo dice, Rodrigo, que cuando los virus comienzan a reproducirse, naturalmente empiezan a desarrollar cambios en sus proteínas, en su estructura, que las pueden hacer, por una parte, más resistentes a la inmunidad que inducen las vacunas o las infecciones previas, y también que pueden tener características como se está viendo con la subvariante de Omicron, que es la BA.2, que se ha descrito que es cerca de 1,4 veces más transmisibles que la Omicron actual, que es la BA.1. Entonces, lo que ocurre es que cada virus que va
predominando va a tener características distintas y va a depender mucho, por supuesto, de, por una parte, los niveles de vacunación de la población, porque si bien estos virus cambian y hacen que algunos elementos de la inmunidad no funcionen exactamente tan bien como funcionan con las versiones anteriores, si hay otras ramas de la inmunidad que permiten reconocer este virus y por lo tanto es lo que se denomina la memoria inmunológica, permite reconocerlo y las personas vacunadas reducir la replicación de este virus y eventualmente reducir también el tiempo en que se transmite esta enfermedad. Doctora, usted dice una cosa muy cierta, y discúlpeme que me interrumpa porque no, yo creo que es súper global. Esto que estamos viviendo es tan global que usted dice que si la vacunación, al no ser mundial, a no estar todos y todas vacunadas a nivel mundial, no vamos a evitar la aparición de variantes. Pero también la pregunta es, no podemos vivir aislados. O sea, Chile ya demostró que no se va a cerrar completamente y cada país no va a cerrarse como una burbuja y vivir permanentemente encapsulados. Por lo tanto, sabemos que no se va a vacunar toda la gente del mundo, que hay países que tampoco tienen los recursos para vacunarse. ¿Cómo lo hacemos acá en Chile entonces? ¿Cómo lo podemos hacer acá en Chile? Si también hay gente que no se quiere vacunar, cada uno tendrá sus razones, yo respeto a la gente que tiene su posición distinta, pero ¿cómo lo podemos hacer nosotros acá en nuestro país para pegarnos un salto y evitar la cantidad de gente muerta? A mí me aterroriza la cantidad de personas. Cuando yo leo 129 personas en el día de ayer, es altísimo, doctora. En la mirada local, ¿cómo lo podemos mejorar? No, totalmente de acuerdo con usted. Cada vida que se pierde es un dolor tremendo para nuestro país, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos que hacer todo lo posible por tratar de evitar que por esta pandemia justamente y también por las consecuencias que trae esta pandemia vidas se sigan perdiendo. Y eso básicamente lo que tenemos que hacer mientras exista esta posibilidad de que estamos en esta situación de pandemia, existen la posibilidad de que sigan emergiendo nuevas variantes, es justamente aplicar todas las medidas que conocemos actualmente para poder prevenir el contagio. Por una parte, muy fundamental la vacunación, por supuesto, pero también mientras estemos en situación de pandemia, tenemos que seguir manteniendo las medidas de prevención del contagio. Las que conocemos muy bien, el uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico y lo que decía el doctor Erazo también, que es muy cierto, durante épocas de vacaciones se ha producido y se ha visto también en muchos países, en muchas ciudades en donde se están produciendo la mayor aglomeración de turistas, ¿verdad? Una pérdida de este distanciamiento físico, lo que favorece, por supuesto, que el virus se transmita. O sea, básicamente, para poder transmitirse el virus necesita personas, y personas cerca, ¿verdad? Y por lo tanto, es importante que, tanto a nivel de vacaciones, entradas de colegio, en todas las actividades que hacemos, se sigan manteniendo estos niveles de prevención de, muy importante, el distanciamiento, los aforos, la ventilación, por supuesto también la trazabilidad, que también es muy importante, el aislamiento cuando las personas están enfermas o tienen sospecha de síntomas, para evitar justamente que pongamos en riesgo a las personas que son más susceptibles. Doctor Erazo, quiero involucrar a la gente, hay muchas preguntas de la gente, el hashtag alerta, los quiero convidar para que sigan, ya las voy a poner acá en el wall, hay muchas consultas respecto a varios temas. Doctor, se me repite y harto, y era lo que habíamos hablado ayer, lo que voy a hablar un ratito más con alcaldes respecto al retorno a clases. Y usted dice algo que es fundamental y me gusta cuando aparece la crítica suya, con total naturalidad, con sinceridad, usted siendo incluso miembro asesor COVID de la mesa del debate. No es consistente, así se lo titulé, no es consistente el plan de protocolo que tiene el Mineduc, el Ministerio de Educación, para el retorno a clases. Y fíjese que yo considero igual que usted, porque a mí me parece que generalizar las medidas en escuelas y en colegios a lo largo de todo el país es muy ilógico. O sea, evitar que el concepto aforo salga es imposible. Hay salas que tienen a 45 alumnos en salas. Y lo que yo siempre escucho y lo que yo siempre siento de ustedes es, hey, viejo, hay que mantener la distancia. Bueno, tengo salas chicas, hay que tener ventilación. A lo mejor en Punta Arenas uno no le va a poder pedir ventilación a la gente, se va a congelar. Sí. Son distintas realidades. Sí. Entonces, ¿será importante, doctor, volver a analizar, volver a debatir, ahora que viene otro gobierno, otro ministro con otros conceptos? ¿Cómo debe ser la vuelta de mano esta?
Mira, Rodrigo, nosotros como Consejo Técnico hemos estado discutiendo, también nos tomamos vacaciones, pese a que no estamos contratados, trabajamos a honorem, pero también nos tomamos unas vacacioncitas, ¿no? Y el lunes nos vamos a reunir como Consejo Técnico para tratar de hacer unas recomendaciones, todavía es tiempo, al Ministerio de Salud y por supuesto al Ministerio de Educación. Básicamente en el tema de lo que estábamos conversando, los aforos. Hay una inconsistencia muy grande porque por una parte se permiten, o sea, se regulan aforos en los restaurantes y resulta que en los colegios soltamos la mano porque no se puede, digamos. O sea, yo no creo que haya que comparar, podemos hacer, y particularmente el análisis que también lo comentaba la doctora Bueno y tú, Rodrigo, el tema del análisis comunal. Hay realidades, por ejemplo, comunas chiquititas donde efectivamente prácticamente son burbujas, no hay grandes contagios, ahí lo importante de la educación, pero tenemos comunas como las grandes comunas de las grandes ciudades del país, donde hay situaciones extremadamente complejas. En el sur la ventilación es una complejidad, de tal manera que el análisis tiene que ser región a región y comuna por comuna en lo posible. Y yo creo que la otra modificación que hay que hacer es ser muy exigentes en la vacunación de los paradocentes, de los docentes y de los niños. Y creo buscar maneras de hacer trazabilidad. Si no hacemos trazabilidad, vamos a hacer mucho más difícil la identificación de los brotes, por ejemplo, porque el Ministerio de Educación ha planteado brotes. Así que creo, y la labor de los alcaldes es súper importante, por supuesto que hay que escucharlo. Este diálogo es sordo tantas veces que lo hemos visto, que dijo una cosa, que dijo la otra. Yo creo que en ese sentido el nuevo gobierno va a ser mucho más agresivo en el buen sentido de un diálogo permanente con, es que eso es lo que hay que tener, con los gremios, eso es lo que hay que con tener, los colegios. Absolutamente, a mí me encantaría y abrir también el debate para que los jóvenes, los que van a ir a estudiar, también den su opinión. Hashtag alerta, a ver, ¿qué dicen? Preguntas al aire, vamos Gaby. 9:54. Está Jime. Sepu, acá nos contagiamos los tres. Los gemelos de 5 años son asmáticos y hay uno que cada día empeora su tos y su ánimo. Espero no llegar a urgencia. Quiero que vayan al colegio, pero me aterra la falta de protocolos. ¿Cómo lo ve usted, doctora Susan, este tema? Imagínese, acá nos contagiamos los tres. Los gemelos de 5 años son asmáticos. Hay miedo también de las mamás, de las madres, de los padres respecto a esto. ¿Qué conclusión puede sacar usted, Susan? No, es muy importante, obviamente, que lo que está comentando la persona, porque justamente este virus tiene la capacidad de infectarnos a todos. En algún minuto, al principio de la pandemia, se instaló de alguna manera, a mi parecer equivocada, de que los niños no eran susceptibles a la enfermedad. Y eso no es así, los niños también se enferman y también, como se comentó en la nota anteriormente, se están viendo también casos importantes de niños que están infectados con este virus y por lo tanto ahí es sumamente importante insistir con la vacunación. Yo creo que acá hay un punto muy fundamental que hay que reforzar, de que ya llevamos prácticamente más de un año en que se han aplicado vacunas y en nuestro país se han autorizado su uso de emergencia de múltiples vacunas y que han demostrado ser, primero que todo, con billones de personas en el mundo vacunadas seguras, que son capaces de prevenir la enfermedad y que evitan que se produzcan los casos más severos. Y justamente también en nuestro país estamos desarrollando un estudio clínico en donde estamos evaluando la seguridad, la capacidad de vacunas de producir respuesta inmune y se ha visto una seguridad muy importante. Por lo tanto, yo creo que hay que insistir primero que todo tanto en el personal de los colegios, ¿verdad?, que tengan sus esquemas completos de vacunación, sus refuerzos. En el caso de los niños es también muy importante la vacunación para prevenir el contagio. Lo que estábamos hablando, el caso de que hay realidades en colegios en donde definitivamente el distanciamiento social va a ser muy difícil que ocurra y
los datos que se han mostrado y que hemos mostrado nosotros en los estudios que estamos haciendo en la Universidad Católica muestran que los niños desarrollan un muy buen perfil de inmunogenicidad, es decir, de desarrollar una respuesta inmune muy buena, incluso mejor de lo que se ha visto para los adultos, y que esto es muy importante para prevenir la enfermedad. Y de hecho, estos datos fueron utilizados y fueron presentados también en Anvisa, en Brasil, para promover y para poder lograr la vacunación de niños también en Brasil. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en nuestro país con nuestra propia población nacional, con nuestros niños, están demostrando que estas vacunas funcionan bien. Son estos datos importantes para que también en niños de otras regiones puedan tener el beneficio de esta vacuna, por supuesto, y por lo tanto darle la seguridad, quizás incentivar a los papás que todavía tienen dudas de que la vacunación es una de las estrategias más efectivas para prevenir el contagio y tener la seguridad de proteger a sus niños. Luis Rivers dice, ¿dónde el distanciamiento y aforo? En el metro no existe y ahora en los colegios no tendrán ni aforo ni distanciamiento. Gracias, Lucho. Voy con otro. María Marcela, me contagié por segunda vez de COVID, 2 años en teletrabajo, salí un día a la oficina y me contagié. Doctor Erazo, yo he escuchado, Susan también, y usted también, hay gente que incluso con vacunas se vuelve a contagiar y tiene a lo mejor más gravedad en algunos casos. ¿Sucede eso? ¿Por qué sucede eso? ¿Me los podría explicar, por favor, María? Mira, esto también, por supuesto, están los estudios, digamos, en primer lugar, que la capacidad inmunitaria decrece a los 6 meses y yo creo que ese es un dato súper relevante, por eso que aparecen esta cuarta dosis, que es un tremendo logro que se está implementando en nuestro país. Ya estamos con las etapas de vacunación en diversos segmentos etarios. Básicamente la gente que ha pasado sus 6 meses desde la segunda dosis le corresponde esta dosis de lo que se denomina cuarta dosis, ¿ya? Después de la tercera dosis. Creo que es muy importante decir que tenemos 440.000 personas ya con cuarta dosis, pero tenemos que hacer un máximo esfuerzo. Y quería hacer un llamado de atención con lo de los niños. Fíjate que tenemos 1/3 de los niños hospitalizados este año del total de los niños hospitalizados en toda la pandemia. Y eso es un llamado de atención de que, tal como decía la doctora Bueno, los niños son, con Omicron, también un factor que tenemos que proteger y preocuparnos. O sea, 1/3 de los niños hospitalizados en pocos meses, del total de los niños hospitalizados en toda la pandemia, llama la atención. Creo que ahí hay que hacer un esfuerzo. Y la baja, volviendo al punto de la capacidad inmunitaria, que nos lleva incluso a que una persona se reinfecte y haga la enfermedad, se ha ya identificado, se ha detectado. Incluso se están estudiando que, por supuesto, no hay toda la evidencia necesaria, pero también hay personas que han hecho la enfermedad, que se han puesto sus vacunas y también tienen el riesgo de reinfección. Creo que es un fenómeno que vamos a tener que seguir mejorando desde la investigación científica, buscando opciones de vacunas más efectivas. Pero lo que sí, el llamado de atención a la gente es que con las vacunas no es suficiente. Si no hay prevención, si no hay responsabilidad sanitaria del propio Estado, que fija las reglas del juego, pero que no se pone torpe a tomar medidas que nadie las implementa, por supuesto que vamos a seguir lamentando situaciones. Las vacunas ayudan mucho, pero no es la solución exclusiva. Yo creo que sin vacuna hubiera sido esto una catástrofe. Susan, gracias, Doc. Dice Claudio González, Susan, atención. Mi señora desde el jueves con Omicron. Si duermo con ella y estoy hace una semana y me hago hoy el test, hoy domingo, el jueves su señora tiene Omicron, pasó jueves, viernes, sábado, domingo, y estoy negativo, ¿cómo se explica? Ambos estamos con vacunación al día. ¿Qué respuesta le damos a él, Susan, con esta realidad que él vive?
Es muy importante saber cuál es el tipo de test que se realizó, porque justamente los test de antígenos son test que son muy buenos para el diagnóstico, pero principalmente en los casos que son sintomáticos, cuando la persona ya está con síntomas, porque estos test detectan al virus, entonces digamos las proteínas del virus. Entonces el virus tiene que estar activamente reproduciéndose y en general se ha visto que cuando se ha mostrado que cuando las personas son sintomáticas, los test de antígenos son muy buenos, dan una muy buena sensibilidad. Pero en el caso de personas que todavía no presentan síntomas y quizás tienen una carga viral todavía muy baja en sus vías respiratorias, posiblemente se detecten estos que se denominan falsos negativos. Y o sea, ¿usted qué le recomienda? ¿El PCR? Test de PCR en ese caso es un test que es mucho más sensible porque detecta el material genético y por supuesto si él está en contacto estrecho con un caso positivo que es su señora, la probabilidad de que él también esté desarrollando y que se haya contagiado es muy alta. Muy alta. Andrea, doctor, ¿la enfermedad es respiratoria o vascular que afecta a los pulmones? Si es lo último, los protocolos de actuación respiratoria estarían errados, ¿cómo intubar, por ejemplo? ¿Qué respuesta le damos a Andrea, Doc? La última parte no te la estoy mirando. Sí, lo que pasa es que es más como una afirmación de ella. La primera es la pregunta. ¿La enfermedad es respiratoria o vascular que afecta a los pulmones? Ya, perfecto. Mira, básicamente este virus tiene una proteína, una glicoproteína Spike, que es una proteína que se liga a las células alveolares y a otras células y ahí produce una reacción inflamatoria, lo que básicamente afecta en este caso, por supuesto, puede ser al árbol bronquial, pero en el Delta la mayor agresividad tenía justamente que ver con el ataque que hace sobre el tejido alveolar. Este otro es más respiratorio alto, por así decir, es más de bronquios superiores, de laringe, hacen cuadros de laringeotraqueitis, a veces los niños. Yo como pediatra me ha tocado conversar con pediatras y me han comunicado, digamos, estas infecciones respiratorias altas, pero básicamente eso indudablemente obliga a estar muy atento, digamos, en los programas de asistencia respiratoria en las clínicas, en los SAPU, en los servicios clínicos nuestros, porque puede llegar un niño con una laringitis obstructiva o con una laringotraqueitis y claramente es un Omicron, digamos, un Omicron variante 2, digamos, esta que se le denominó al principio sigilosa, ¿no? Que es el Omicron que hoy día conocemos como 2. Ajá. ¿Ya? Ok, doctora, me escribe Priscilita, dice, el jueves terminé cuarentena, a la vez tengo cáncer de mamas y estoy a espera de radioterapia. ¿Me puedo poner la cuarta dosis? Me fui a vacunar hace un mes y me pidieron un certificado que dijera que estoy en tratamiento de cáncer. ¿Ella se puede vacunar o no, doctora? Aquí es muy importante, primero que todo, que con su médico tratante pueda discutir este punto, justamente porque él es el que conoce toda su historia médica y puede identificar si tiene algún potencial riesgo dado el tratamiento que está teniendo. Pero yo creo que en casos a nivel general, yo creo que el aspecto de las dosis de refuerzo y esta posibilidad que tenemos de cuarta dosis es muy importante justamente para poder prevenir y reducir la probabilidad de poder contagiarnos con la variante Omicron. Es muy importante mencionar de que justamente los estudios que nosotros estamos haciendo a nivel de la Universidad Católica con la vacuna Coronavac y con terceras dosis muestran justamente que lo que estamos haciendo en los laboratorios con el doctor Alexis Calergi y Pablo González en este estudio con el de terceras dosis y ahora con cuartas dosis, nos están indicando de que justamente los anticuerpos neutralizantes que inducen estas vacunas son un poco menos efectivos para poder neutralizar al virus, a la variante Omicron, pero la respuesta inmune celular todavía tiene una buena eficiencia para el reconocimiento, pero que cuando comparamos la inmunidad que tenemos con la segunda dosis respecto a la tercera dosis lejos produce un incremento en este nivel de inmunidad. Mira, por lo tanto, las dosis de refuerzo son fundamentales. Y en este caso, frente a una nueva potencial variante que ya llegó a nuestro país y que está en muchos países, posiblemente una cuarta dosis también va a ser un elemento muy importante, sobre todo
para personas que tienen que asistir a tratamientos médicos y que necesariamente tienen que ir a lugares en donde eventualmente se pueden exponer. Ajá, gran dato. Lorena, doctor, la última que les hago para no incomodarlos más y agradeciéndoles la gentileza, por favor. Mi madre de 82 años se contagió por segunda vez, tercera dosis, ¿sí? La primera vez, el año 2020, grave, hospitalizada. Y ahora, el 2022, como una faringitis y ya está muy bien. Las vacunas sí sirven. O sea, acá hay un concepto muy importante que lanza Lorena, doctor, respecto a la vacunación y la realidad de su mamá de 82 años. ¿Cómo la podemos describir esto, doc? Mira, yo creo que ese es el gran mensaje que nosotros tenemos que hacer justamente, que es la capacidad de producir una respuesta inmunitaria protectora con las vacunas y sobre todo con esta cuarta dosis que mencionaba la doctora Bueno. Yo creo que es un esfuerzo potente y claramente la efectividad con la dosis de refuerzo, adicional ahora a la cuarta dosis con mayor razón, han producido y demostrado en publicaciones científicas de una efectividad del 60% de estas vacunas. Y por supuesto el riesgo del fallecimiento y lo que sabemos en hospitalizaciones. Entonces el mensaje creo yo que es de comunicar adecuadamente la gran mayoría de los casos que les va bien, ¿ya? Y no solo contar los casos malos, que por supuesto sí hay gente que no le gustan las malas noticias. Hay que mostrar las dos caras, doctor. Hay que mostrar las dos caras acá. Sí, las siempre, dos caras. porque tiene muchas conclusiones. Por ejemplo, me escribe María Inés y me pregunta algo que es muy inteligente. Me dice, después de COVID positivo, ¿sí? Que alguien tuvo COVID positivo, ¿hay que esperar algún tiempo para ponerse la cuarta dosis, por ejemplo, doctora? ¿Hay que esperar o no? Si yo tuve COVID. En general cuando se produce la infección, estando vacunado, se produce la infección con coronavirus. La propia infección produce como un refuerzo también de la inmunidad, entonces se mantienen niveles de anticuerpos y células elevados, pero como justamente el doctor Erazo es un punto muy importante, se ha demostrado y necesita mucha investigación científica aún, que la inmunidad comienza a decaer, incluso con las vacunas, con reinfecciones, entonces esto nos vuelve a ser más susceptibles a la enfermedad, entonces es importante de que posiblemente después de esta infección se va a producir un tiempo en que se van a mantener estos anticuerpos elevados, pero definitivamente es importante posteriormente volver a vacunarse. Y a mí me gustaría enfatizar un punto que se trató acá, que esta situación con esta variante que es altamente contagiosa, en ausencia de vacunas realmente yo también concuerdo que hubiese sido una catástrofe. Por eso, y no sabemos cómo van a ser las próximas variantes que pueden generarse. Por lo tanto, es sumamente importante que sigamos adhiriendo. Quiero seguir insistiendo que ya se ha demostrado, hay múltiples estudios, billones de personas vacunadas que muestran la seguridad de estas vacunas y por lo tanto es importante seguir insistiendo en ese punto de que esto es una de las estrategias efectivas para vacunarnos y no bajar la guardia en tomar todas las otras medidas que podamos hasta que este virus deje de circular a nivel tan alto como lo está haciendo hoy en día. Bueno, les quiero dar las gracias, muchas gracias a ustedes, a toda la gente que también participe, quiere involucrarse en esta ida y vuelta de preguntas, de consultas que tanta sabiduría nos han entregado durante todo este periodo. Susan, abrazo grande. Muchas gracias. Felicitaciones por todo. Muchas gracias. Me alegro por tu premio. Y doctor, buenas vacaciones. Que lo pase bien, que se siga bronceando. 10 segundos. 10 segundos. Usted es el que manda el tiempo ahí. Un saludo para Carolina Catricheo del CEFAM de Coñaripe, que me puso la cuarta dosis. Un gran equipo a lo largo de Chile, creo que ejemplifican cómo están trabajando, el ejemplo de lo que están haciendo, y a ti, Rodrigo, por comunicar también de manera tan adecuada a la población. Así por favor, y a la doctora Bueno, a ustedes, felicitaciones por las investigaciones, son uno de los mejores equipos de investigación que hay en nuestro país en vacunación, hace mucho tiempo vienen trabajando. Me alegro mucho. Éxito. Gracias, abrazo virtual. Aprovecho Cuídense. un segundo también agradecer a todos los que están trabajando a nivel de no solo de la Universidad Católica, sino que de todos los equipos a nivel de todo Chile que están en grupos de investigación apoyando el desarrollo de estas fases clínicas que se están desarrollando, al doctor Alexis Calergis, Pablo González y a todos la gente de los laboratorios y de los equipos clínicos que han apoyado fuertemente estos estudios clínicos en vacunación. Que han hecho un gran trabajo. Muchísimas gracias, que tenga lindo domingo. Gracias por todo.
Chao, chao. Chao.